Entonces, bienvenidos a la última lección de este curso, las enseñanzas de Jesús, la ley y el evangelio. Empezamos como siempre con una oración. Querido Espíritu Santo, enséñanos a ser como el profeta Natán, quien fue a David a mostrarle su pecado y también a mostrarle su perdón. Ayúdanos a aplicar ley y evangelio a nuestros propios corazones mientras buscamos aplicarlos a los corazones de las personas que nos rodean. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Tenemos nuestras preguntas de repaso. Y en el video vimos 3 ejemplos que no son buenos usos de la ley. ¿Alguien quisiera comentar qué son? Damaris. El número 1, pastor, es que no estamos obligados a hacer buenas obras. Ok. El número 2, ¿digo las 3 o solo una? Las 3, por favor. El número 2 es que el principal propósito de la ley no es reformar nuestro comportamiento. El número 3, el propósito principal de Jesús no fue ser para nosotros un ejemplo a seguir. Ok, muy bien. ¿Y cuál de los 3 Damaris le impactó más? El tercero, pastor. ¿Y por qué? Usted sabe que nosotros aprendemos algunas cosas de que estamos pequeños, ¿verdad? Y llegamos a esta edad y tenemos que desaprender algunas cosas para aprender cosas nuevas. Yo sé que y entiendo que el principal propósito de Jesús es salvarnos, es la salvación, ¿verdad? Sí. Siempre había creído que teníamos que seguir el buen ejemplo de Jesús, pero viendo el video me di cuenta de que a dónde estaba errada. Sí. Porque siempre vamos a pecar, siempre vamos a violentar las leyes y entonces nunca vamos a seguir el buen ejemplo de Jesús, siempre vamos a equivocarnos. Entonces ahí a mí me impactó mucho, pastor, en la tercera. Muchas gracias, Damaris. Entonces había una etapa en su aprendizaje del Evangelio de la Biblia en que tenía que desaprender algunas cosas que había aprendido de pequeña. Pero ahora la Biblia, la misma palabra de Dios, está formándola según la verdad que encontramos en ella. Bien, así es, pastor. Excelente. ¿Alguien más quiere comentar sobre los puntos, los ejemplos mencionados en el video? ¿Alguien más? Ok, vamos a ver cada uno. Estamos obligados como cristianos a hacer buenas obras. Estamos examinando los usos malos de la ley. Y aquí encontramos la palabra obligación. Y según la primera carta a Timoteo 1, 9 a 10, la ley no fue dada para el justo, y los justos somos nosotros por los méritos de Cristo. Entonces, la ley es para nuestra naturaleza pecaminosa. La necesitamos todavía porque esa naturaleza pecaminosa, el viejo Adán, todavía habita en nosotros. Y luchamos en contra de ella todos los días. Y aplicamos la ley a ella todos los días. Nosotros tenemos un cambio de motivación. Aquí en la frase equivocada tenemos la palabra obligados. Obligados. Pero nosotros no somos obligados a hacer buenas obras. Las buenas obras vienen de otra motivación que brota
del terreno muy, muy rico del evangelio, porque tenemos gratitud. Alguien en la primera sesión mencionó los pasajes en Santiago cuando dice que la fe sin obras es muerta, y es verdad, pero la fe es una cosa muy activa. Siempre quiere agradecerle a Dios, siempre quiere ayudar a otras personas, siempre quiere amar, brota. Las buenas obras que hacemos naturalmente por la obra del evangelio no son las cosas que nos salvan. Cristo es quien nos salvó. Y luego vienen las buenas obras. Luego vienen naturalmente las buenas obras. El segundo punto aquí, el propósito principal de la ley es reformar nuestro comportamiento. Pues en Gálatas 3, 10 y 11 dice que nadie puede salvarse por medio de la ley. Y nuestro destino eterno le interesa a Dios más que nuestro comportamiento exterior. Entonces, las personas quienes promocionan este ejemplo de un uso malo de la ley, no están pensando profundamente, no están pensando en lo interior, está pensando en nuestro comportamiento exterior. Pero a Dios le interesa más nuestro destino eterno. Le interesa a Dios más nuestro corazón y la motivación. Si fuera el propósito principal, fracasó, porque la ley no puede reformar el corazón. No penetra profundamente al corazón, no cambia las motivaciones de una persona. Una ley y la paliza y castigo y consecuencias pueden reformar lo exterior. Podemos cambiar por un tiempo nuestro comportamiento exterior, pero a través de la ley no podemos cambiar el corazón, porque la ley tiene como su propósito principal mostrarnos nuestro pecado, como vimos en Romanos 3:20. Y por último, el propósito principal de Jesús fue ser como para nosotros un ejemplo del evangelio. La equivocación aquí es propósito principal, porque sabemos que Jesús es un ejemplo, pero no es su propósito principal. Ciertamente Jesús es un buen ejemplo. Queremos estudiar la Biblia para ver cómo Jesús hablaba, se actuaba, reaccionaba, y podemos aprender mucho de él, pero no podemos seguirle perfectamente como exige Dios. Y su propósito principal es ser nuestro sustituto. Entonces, primero nos fijamos en la sustitución y luego en el ejemplo para sacar ejemplos y ideas de obras, buenas obras de gratitud. Entonces, primero la sustitución y luego el ejemplo pensando en la motivación correcta que se basa en el evangelio, que son las buenas noticias de la salvación que encontramos en Cristo. ¿Alguna pregunta hasta este momento? Jair Sarmiento. Profesor, ¿podemos estudiar la carta a los Gálatas como un ejemplo claro de lo que significa la ley y lo que significa la gracia? Sí, es una buena carta.
de inicio para nosotros, quienes, si ustedes no tienen mucha experiencia con las cartas de Pablo, las cartas del Nuevo Testamento, Gálatas es un buen inicio. Ok. Ujú. De hecho, probablemente fue una de las primeras cartas escritas del Nuevo Testamento. Entonces sería como leer las cartas cronológicamente, si empezara con Gálatas o Santiago. Muy bien. En el video vimos la historia del profeta Natán y su interacción con el rey David cuando pecó o después de su pecado. ¿Cómo aplicó el profeta Natán la ley? Y a propósito, mis padres me pusieron por nombre Natán porque por el profeta Natán. Entonces ya saben la historia de mi nombre. ¿Cómo aplicó el profeta Natán la ley? Damaris. Profesor. Damaris primero y luego Jair. Ah, bueno, profe. La usó, pastor, como una historia. Ok. Le relató una historia para llevarlo al arrepentimiento. Muy bien. Entonces, ya tenía la meta de llevar a David al arrepentimiento y usó una historia muy buena, con mucho tacto, mucha sabiduría para llevar a David al arrepentimiento. Jair. Profesor, esta historia a mí me parece muy similar a la que vimos con la clase anterior, ¿no? De Acad y la viña de Nabot. Me parecen historias como muy similares. Y veo la valentía de Natán de denunciar el pecado del rey. Natán fácilmente pudo haber sido asesinado, mandado a la horca por el rey David, porque era el rey. Y con todo y eso ve uno el carácter de los hombres de Dios, que era un carácter frentero, que a quien tenían que decirle la verdad se la decían, no importando si era el mismo rey como en este caso. Sí, gracias. ¿Alguien más quiere comentar sobre la manera en que Natán aplicaba la ley de Dios a David? La aplicación de la ley y podemos tomar como ejemplo algunos principios que sacamos de esta historia. Contacto y sabiduría clara y rotunda. Tú eres el hombre, dijo, gritó, señalando con el dedo. No proclamó ningún evangelio hasta que David reconoció su pecado con un corazón arrepentido. ¿Cómo aplicó el evangelio? Jair. Sí, profesor, él lo aplicó diciéndole al rey que no sería muerto y que su pecado era perdonado de parte del Señor. Ok, gracias. ¿Alguien más? Natalie. Sí, señor. Yo puse que el profeta Natán proclamó el puro evangelio sin agregar condiciones ni requisitos. Inmediatamente proclamó el perdón de pecados, no de manera general, sino de una forma específica a David. Sí, gracias. Entonces,
sin condiciones. Hubiera sido horrible para David si Natán habría dicho, ahora tú tienes que pagar dinero para tu perdón, o tienes que ayunar para tu perdón, o tienes que orar por 2 días para tu perdón. Sin requisitos. El evangelio es una promesa incondicional y sin requisitos. Ok, ahora tienes que ir a la iglesia 2 veces. Entonces conseguirás tu perdón. No dijo nada de eso. Inmediatamente no dijo, ahora tienes que llorar primero. Yo esperaba un poco más, lágrimas o algo así. Él había matado a un hombre y no estaba llorando en ese momento, solamente dijo, he pecado. Y inmediatamente anunció el perdón. Nosotros muchas veces queremos guardar el perdón hasta que la persona básicamente merezca ese perdón. Pero no es así con el evangelio. Y específica. Es una verdad de la Biblia decir que Dios amó a todo el mundo y murió por todo el mundo. Y es verdad. Pero en ese momento, Natán señalaba a David y decía, tu pecado es perdonado. Tú no vas a morir. Fue una proclamación del evangelio muy específica. ¿Alguna pregunta hasta este momento? Bueno, comenzamos con nuestra charla de hoy, con algunas diapositivas. Las 2 enseñanzas principales de la Biblia son la ley y el evangelio. Las representamos aquí con los 10 mandamientos y Moisés, quien los recibió en el monte Sinaí, después de la salida de Egipto de los israelitas. Y el evangelio, aquí en Cristo, muriendo en la cruz por nosotros. Las 2 enseñanzas son de Dios y necesitamos las 2 en nuestras vidas. La ley es lo que Dios quiere que hagamos, lo que no quiere que hagamos y lo que quiere que seamos. Entonces no está pensando solamente en las acciones externas, está pensando en nuestro ser. El propósito principal de la ley es mostrarnos que no estamos a la altura de los estándares perfectos de Dios y que no podemos salvarnos nosotros mismos. La ley nos dice que Dios odia tanto el pecador como al pecado. Muchas personas suavizan la ley de Dios un poco, diciendo que Dios odia el pecado, pero no al pecador. Pero lugares como Salmo 5:5 dice que Dios no puede tener pecadores en su presencia y los odia, los aborrece y promete castigarlos en el infierno para siempre. No suavicemos la ley de Dios porque necesitamos su aplicación dura en nuestra vida. El evangelio son las buenas noticias de que Dios ha hecho todo en la obra de Jesucristo para salvarnos de nuestra situación desesperada del pecado. Es el mensaje que Dios nos ama desde la eternidad y nos ha escogido para ser salvos en Cristo. Ha proveído el sustituto perfecto para vivir la vida santa que no pudimos y morir la muerte que merecimos. Ahora somos perfectos.
a los ojos de Dios y herederos del cielo. Aprender a aplicar la ley y el evangelio de manera correcta y en las circunstancias correctas es un proyecto de toda la vida. Solamente el Espíritu Santo nos puede enseñar a aplicarlas correctamente en nuestras circunstancias de la vida mientras estudiamos la palabra de Dios. A muchas personas batallan con aplicar correctamente la ley y el evangelio. Y una de las maneras en que se equivocan es con adiáfora. El término adiáfora aplica a cosas que Dios ni manda ni prohíbe. Repito, el término adiáfora aplica a cosas que Dios ni manda ni prohíbe. Bailar, tener cruces como adornos, tomar alcohol, son ejemplos de adiáfora. Desafortunadamente, muchas iglesias han dicho que todo baile, todo alcohol, todo adorno religioso es pecado. Sin embargo, la verdad es que aunque Dios no quiere que bailemos con lujuria, no prohíbe todo baile. Dios no quiere que pensemos que las cruces son una especie de amuleto mágico, pero no prohíbe todo adorno religioso. Y Dios no quiere que nos emborrachemos, pero no prohíbe el beber en moderación. Queremos tener cuidado de no llamar algo un pecado cuando Dios no lo llama un pecado. Cuando nos encontramos en esas situaciones de adiáfora, queremos darnos cuenta de que tenemos la libertad de escoger para actuar con sabiduría y amor con los que nos rodean. ¿Cuáles son sus preguntas y comentarios? En el curso del legalismo, en el discipulado 1, tal vez algunos de ustedes lo han tomado, hablan en todas las clases acerca de temas como el tema que tratamos en esta diapositiva. Acerca de lo que iglesias y personas dicen que Dios no dice. ¿Algún comentario, pregunta, inquietud, duda? Profesor, perdone, lo que no me quedó claro es lo de la imagen del crucifijo. Uh-huh. No, es que como estaba escribiendo lo que usted estaba ahí. Sí, entonces cuando estudiamos el primer mandamiento hablamos de este tema. Algunas personas dicen que Dios prohíbe las cruces o otros adornos religiosos en el primer mandamiento. Y los prohíbe si estamos adorando esas cosas, si las consideramos como si fueran amuletos de superstición. Entonces, si pongo una cruz o un crucifijo en la pared diciéndome que los O sea, ya en forma ladrones... idolátrica, en forma ya de idolatría, de venerar aquello. Sí, entonces una cruz puede ser una superstición y es un pecado. O una cruz puede ser un recordatorio muy, muy hermoso del evangelio que encontramos en la Biblia. Entonces, depende de cada situación y depende de cada casa y de cada persona. Y siempre volvemos a la pregunta, ¿por qué? ¿Por qué tengo una cruz? Y la repetimos. Un año, este año tal vez tengo una cruz en la pared, me hago la pregunta, ¿por qué tengo una cruz en la pared? Y recuerdo el evangelio, recuerdo lo que Cristo ha hecho por mí en la cruz y está bien. Pero si en 10 años me alejo de la Biblia,
y olvido de lo que he aprendido del evangelio y empiezo a pensar en la cruz como un objeto de superstición para protegerme, estaré pecando. ¿Eso contesta su pregunta, Natalie? Sí, señor, muchas gracias. Gracias. Erwin. Profesor, yo tengo una pregunta Sí. para este tiempo también acerca de los arbolitos de Navidad, que muchas familias, no sé si como amuleto o como que también ponen en sus hogares, ¿no? Esa es mi pregunta. Sí. ¿Y qué dice usted? ¿Piensa que es un pecado? ¿Contra de qué pecado? ¿O ha conversado con personas quienes ponen arbolitos navideños en sus casas? ¿Qué dicen ellos? ¿Cómo responden? No he tenido una charla así con personas que pongan, pero Ajá. Sí, y sí, sí. estamos diciendo, no, yo voy a poner este arbolito con regalos porque me van a hacer regalos, así ya estaría pecando, ¿no? Dios no prohíbe ni manda los arbolitos navideños, entonces los podemos tener. Es un asunto de diáspora. De hecho, hay algunas historias muy bonitas detrás de la costumbre de arbolitos navideños. Por ejemplo, las luces pueden recordarnos de la luz del mundo, Jesús, quien nació en la Navidad. El color verde nos puede recordar de la vida eterna que ganó. El árbol nos puede recordar del árbol en que Cristo murió. Entonces, hay aspectos, los regalos pueden ser recordatorios del gran regalo que Dios nos regaló en la Navidad. Entonces, hay aspectos que pueden ser muy, muy alentadoras. ¿Eso contesta su pregunta, Erwin? Sí, claramente, profesor. Sí, gracias. Lidia Flores. Profesor, buenas noches. Dice que no está prohibido tomar alcohol, pero también dice en la Biblia que los borrachos están condenados. O sea, Sí. en la Biblia tampoco dice qué cantidad o qué licor podemos tomar. Y me gustaría saber, profesor, o sea, qué licor está condenado para tomar y qué cantidad. Pues Dios no quiere que nos emborrachemos. Es un pecado la borrachera. Entonces, eso es lo que Dios nos dice. En su primer milagro, Cristo hizo vino. Entonces, y él bebía vino, eso. Entonces, Dios no nos da como un libro grande y grueso de reglas. Nos da principios y necesitamos tener la sabiduría y la conciencia de aplicar los principios a la situación. Entonces, si es una bebida ligera que no contiene mucho alcohol, tal vez puedo tomar un poco más. Pero si es un alcohol un poco más fuerte, entonces no puedo tomar tanto. ¿Eso tiene sentido, Lidia? Sí, profesor, solo que quería saber, por ejemplo, en la Biblia dice vino, pero también, o sea, no dice ron, no sé qué licores hay, no sé mucho de licor porque no tomo y por eso yo decía, o sea, qué tipo de licor es lo que se permite tomar o no también. Podemos tomar lo que nos guste. Algunas personas toman cerveza, otras personas prefieren el vino, otras personas quieren el
el ron, otras personas el vodka. Está bien, cada persona tiene sus gustos. ¿Cómo se ha dicho sobre gustos y colores? Los doctores no mandan o algo así. Sí, profesor. Ya, profesor, muchas gracias. Sí, sí. Jair Sarmiento. Profesor, de pronto yo discrepo un poco al respecto de el hecho de instalar el árbol de Navidad, ¿no? Porque pues hasta donde entiendo era como una fiesta que se le dedicaba al sol, lo que no sé es en qué cultura, pero era como un solsticio que se celebraba. Y entonces en ese sentido tengo entendido que se idolatraba, era el sol como Dios. Entonces, en mi criterio y en mi concepto, por ejemplo, yo no lo instalo, porque hasta donde entiendo es una fiesta que proviene del paganismo. No, pues tal vez en la historia, y hay mucho debate sobre eso, tal vez algunas personas muy en el pasado, adoraban al sol en ese día, pero hoy en día no es el problema. Entonces, si es un problema en su sitio donde viven, entonces a lo mejor no pongan un árbol, pero en la mayoría de los lugares no tiene nada que ver con sus raíces. Sus raíces se han sido cortadas. Nadie piensa en eso. Otras preguntas o inquietudes. El cristianismo, pues en un sentido, si es cierto que las raíces de la Navidad son paganas, el cristianismo ha dominado esas raíces y ahora es cristiano. Aunque pues ahora, hoy en día, luchamos en contra del materialismo, ¿no? Entonces muchas personas celebran la Navidad sin pensar en Jesús, sin pensar en el nacimiento de nuestro Salvador, y eso es una tristeza y también es una oportunidad. Pues, ¿sabes por qué pones un árbol aquí? Yo he aprendido algunas cosas acerca del árbol, las luces aquí. Las luces me hacen recordar de la luz del Evangelio. ¿Puedo hablarle un poco acerca del Evangelio que entiendo desde la Biblia? Entonces puede ser una entrada, una puerta para hablar con otras personas. Ok. Wow. Lidia. Profesor, disculpa, el arbolito, bueno, lo arman, bueno, acá en Perú. Yo en uno que trabajaba le armaban para que pongan regalos debajo del arbolito y al nacimiento le armaban con adornos y bueno, cuando llega a 12 de la noche, a los niños más que nada lo hacían creer que el Papá Noel le trae el regalo y eso van creyendo yo también al inicio, como no sabía, yo no de mi infancia, nunca le he festejado Navidad. Y cuando vine acá a Lima, vi eso y empecé a creer eso, como dice, trae Papá Noel regalo, y eso empecé a creer y yo veía de esa manera y de ahí poco a poco ahora ya empiezo a leer la Biblia y no es así, no dice en la Biblia eso, pero la gente de acá, mayor parte los que arman este arbolito de Navidad, dicen a los niños que le trae Papá Noel el regalo, por chimenea entra y le trae y abren pues el regalo así siendo y con esa idea los niños crecen. Sí, así es. Depende de la familia un poco. Son como las historias de caricaturas a veces. Entonces, yo siempre digo que
queremos que las familias se enfoquen en Cristo siempre. Entonces, si hay otras tradiciones o algo así, está bien, siempre y cuando Jesús sea el centro de la fiesta. Sí. Sofía Valencia. ¿Cómo está, pastor? Que Dios le bendiga. Se ha hablado al respecto del arbolito. ¿Y qué pasa con el pesebre también? Que el pesebre muchas veces se ha tomado como un recordatorio de donde nació Jesús. Sí, sí. ¿Se puede poner o no se pone? Porque no y porque sí, pues. Son adiáforas, son cosas que Dios ni manda ni prohíbe, entonces estamos libres. Podemos ponerlo o podemos decir que no, está bien. Puede ser un gran recordatorio, especialmente para los niños. Estamos poniendo el nacimiento aquí, pues él nació aquí en Belén. Podemos enseñarles la historia del nacimiento de Jesús usando el nacimiento. Aquí tenemos el bebé. ¿Quién es el bebé? Es Jesús. ¿Quién es Jesús? ¿Y quién es esta persona? Es María. ¿Y quién es esta persona? José. ¿Y quiénes son estas personas? Los pastores. Y esta estrella que ponemos por encima del pesebre, ¿qué es? ¿Y qué decía? ¿Y quiénes venían? Los reyes magos. Ellos. Entonces, podemos enseñar usando el nacimiento. Lidia. ¿Está mudo, Lidia? Profesor, disculpa, como se había quedado levantado la mano. Ok, muy bien. Vamos a continuar. La primera pregunta se trata de la ley y el evangelio repetidamente porque nos aplicamos la ley y el evangelio repetidamente a nuestras vidas. Pues, ¿por qué necesitamos la ley? A nosotros, los creyentes, no estamos bajo la acusación de la ley. La ley siempre dice, tú eres un pecador y tú vas a morir en el infierno. Tú mereces la ira de Dios. No estamos bajo la acusación, la obligación de la ley por causa de Cristo. Pero aún tenemos la naturaleza pecaminosa que necesita ser ahogada diariamente con la aplicación de la ley. ¿Me entiende? Ahí, a menudo cambian nuestras emociones y pensamientos y actitudes así rápidamente. Necesitamos ser conscientes de lo que estamos pensando y sintiendo para que podamos decidir si vamos a aplicarnos la ley o el evangelio. Por ejemplo, si en algún momento me siento seguro en mis pecados, necesito aplicarme la ley de Dios, que me golpea, que me muestra el pecado. Y si en otro momento me siento contrito o triste, me aplico el evangelio. Entonces, y eso puede cambiar de un momento a otro momento. En un momento estoy meditando la ley de Dios porque la necesito y en 5 minutos me aplico el evangelio. Depende de lo que necesito en el momento. ¿Cuáles son sus preguntas? Ok, vamos a seguir. Hay muchas imágenes del evangelio que Dios nos da mediante la palabra de Dios. Dios nos dice te amo en muchas maneras y tiene muchas imágenes, juegos de palabras y descripciones del evangelio. Por ejemplo, aquí tengo una foto de una montaña nevada.
Y eso me hace recordar de una imagen en Isaías que nos dice que Dios va a cambiar a nuestros pecados a ser más blancas que la nieve. Entonces, no tenemos las manchas del pecado porque Dios nos limpia en la sangre de Cristo. Somos completamente, nuestra ropa es completamente blanca, blanca como la nieve, porque no tiene esa mancha del pecado. ¿Cuáles otras imágenes en la Biblia recuerdan ustedes? ¿Cuáles otras imágenes recuerdan ustedes? Puede ser un pasaje, una frase. Natalie. Señor, el Salmo 51, precisamente que usted acaba, hizo referencia a Isaías, pero el Salmo 51, límpiame con hisopo y seré más blanco que la nieve. O incluso en Isaías, uno que impacta, ¿verdad? Cuando sobre todo cuando lo hacen una predicación expositiva, el que dice que tus pecados son como trapos de inmundicia. Y cuando uno le explican que aquellos trapos de inmundicia, pues a lo que se refiere, ¿no? Eso sería una descripción de la ley de Dios y nuestro estado antes del Evangelio. Pero sí, gracias. ¿Alguien más quiere compartir una imagen del Evangelio que se halla en la Biblia? Lidia. No. Okay. Yo tengo varios ejemplos aquí, muchos versículos. Por ejemplo, tan lejos como está oriente de occidente, alejó de nosotros nuestras rebeliones. Cuando estudiamos la Biblia vemos sinónimos de pecado. Aquí tenemos un sinónimo, otra palabra que usa para describir el pecado. Aquí tenemos rebeliones. Nuestros pecados son rebeliones en contra de Dios. ¿Y qué hace Dios con nuestro pecado, con nuestras rebeliones? Los aleja de nosotros. Tan lejos como está el oriente del occidente. No podemos encontrar donde se conectan el oriente con el occidente porque siempre pues, van en direcciones opuestas. Entonces, aquí vemos la imagen de la distancia para describir el Evangelio. Aquí, en Salmo 32, 1 dice, bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada, cubierto su pecado. Oh, vemos que Dios cubre nuestro pecado. Es otra imagen. Y aquí tenemos otra palabra para pecado, transgresión, transgresión. Pero aquí nuestros pecados son cubiertos. Aquí en Jeremías 31, 34, dice, nadie volverá a enseñar a su prójimo ni a su hermano, ni le dirá, conoce al Señor, porque todos ellos, desde el más pequeño hasta el más grande, me conocerán. Y yo perdonaré su maldad, y no volveré a acordarme de su pecado. Dios, quien no olvida las cosas, olvidará y ha olvidado nuestros pecados. Otra imagen. Olvidando los pecados. Es una descripción, es una imagen del Evangelio. Aquí en Miqueas, ¿qué otro Dios hay como tú que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su pueblo? Tú no guardas el enojo todo el tiempo porque te deleitas
en la misericordia. Tú volverás a tener misericordia de nosotros, sepultarás nuestras iniquidades y arrojarás al mar profundo todos nuestros pecados. Entonces, si nosotros estuviéramos en un barco y se nos cayera un anillo o una cosa en el mar, nunca íbamos a encontrar ese anillo otra vez. También con nuestros pecados están en el fondo del mar. Otra imagen, otro dibujo, otra descripción del Evangelio. Las buenas noticias. Colosenses ha anulado el acta de los decretos que había contra nosotros y que nos era adversa. La quitó de en medio y la clavó en la cruz. Entonces, el acta de los decretos es una hoja. La imagen es una hoja con los mandamientos que hemos quebrantado. ¿Y dónde está? Está clavada en la cruz. Otra imagen. No puede escapar de la cruz. A Gálatas 3, 26 a 27 contiene la imagen que uso mucho. Porque todos ustedes, los que han sido bautizados en Cristo, están revestidos de Cristo. Tenemos la ropa perfecta de Cristo puesta. Cuando Dios nos ve a Cristo. Apocalipsis 2:7 dice, al que tenga oídos, que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias, al que salga vencedor, le permitiré comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Entonces aquí vemos lo que vamos a disfrutar en el cielo, el árbol de la vida, en el jardín de Edén. Pues después de la caída en el pecado no podían comer del árbol de la vida, pero en el cielo vamos a poder comer de ese árbol de la vida y tener vida eterna. Y finalmente también a ti, mi compañero fiel, te ruego que ayudes a estas que lucharon conmigo en el Evangelio, junto con Clemente y mis otros colaboradores, cuyos nombres están en el libro de la vida. La imagen aquí es un libro, el libro de la vida. Y nuestros nombres están en el libro de la vida. Muy bien. Muchos pasajes aquí, muchas imágenes. ¿Cuáles son sus preguntas o comentarios? Sofía. Sí, sabe, pastor, con respecto a las lecturas que usted dio, estoy de acuerdo, es muy importante. Hay otra lectura también que habla, ahí se hablaría clarito de la ley y el Evangelio cuando dice, como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Está de acuerdo también? Sí, sí. Entonces tenemos un tipo en el Antiguo Testamento que apuntaba a lo que Cristo iba a hacer, que fue como una profecía de Cristo muy física, porque fue una serpiente de bronce que estaba en un tipo de palo, una cruz, un asta, y esa apuntaba a Cristo. Algo muy físico. Gracias. ¿Alguien más? Ok. Para terminar, tengo algunas diapositivas sobre el propósito de Academia Cristo. Ustedes han disfrutado de un curso de Academia Cristo. Algunos de ustedes han tomado muchos cursos con nosotros y tal vez han visto o conocen los propósitos de Academia Cristo. Pero para recordarles, somos una organización con la meta de capacitar a otras personas para cumplir la gran comisión. ¿Qué es la gran comisión? La gran comisión es cuando Cristo
antes de su ascensión al cielo, envió a todos sus discípulos, incluyendo a nosotros, a los confines de la tierra para anunciar la buena noticia sobre él. Es una misión que tenemos como individuos y como una iglesia. Es la gran comisión. Y queremos ayudar a las personas a crecer en el conocimiento de la palabra de Dios. Vemos que en América Latina muchas personas valoran sus Biblias. Dicen que la Biblia es importante, pero no las leen ni saben qué dice la Biblia. Entonces queremos ayudar en eso, el crecimiento de la palabra, del conocimiento de la palabra de Dios. Y también queremos orientar a los estudiantes en cómo llevar la palabra a otras personas. Por eso, muchas de las preguntas que tratamos en las clases nos hacen pensar en los demás o nos hacen hablar con los demás. Algunos de los proyectos finales en Academia Cristo exigen que hagan una lección con otras personas. Entonces queremos orientar en cómo llevar la palabra a otras personas. Entonces, si ustedes están diciendo, quiero hacer un grupo de estudio de la palabra, ¿pueden orientarme? Por supuesto que sí. Hable conmigo, hable con otros profesores y podemos hablarles acerca de grupos sembradores. ¿Qué son grupos sembradores? Son grupos de estudio donde crecen, oran, alaban y llevan la palabra a otras personas. Es el primer paso de ser una congregación y es un plan de estudio de 2 años que pueden usar para estudiar la palabra de Dios en un grupo, en su casa o en su barrio o en otros lugares. Tomamos muy en serio la palabra de Dios cuando dice, no dejemos de congregarnos como es la costumbre de algunos, sino animémonos unos a otros y con más razón ahora que vemos que aquel día se acerca. Hebreos 10:25. También, si les gusta la doctrina que han aprendido y están aprendiendo en Academia Cristo, pueden estar preguntándose, deseo unirme a ustedes. ¿Qué debo hacer? Pues hable conmigo, hable con otras personas y vamos a mencionar un proceso de unidad doctrinal, porque Dios quiere que tengamos la misma sintonía doctrinalmente. Dios quiere que estemos en la misma página doctrinalmente. La unidad verdadera en la palabra de Dios es algo que apreciamos y queremos. La primera de Corintios 1:10 dice, hermanos, les ruego por el nombre de nuestro Señor Jesucristo que se pongan de acuerdo y que no haya divisiones entre ustedes, sino que estén perfectamente unidos en un mismo sentir y en un mismo parecer. Algunas preguntas sobre Academia Cristo. Bueno, les agradezco por su asistencia, su trabajo en este curso. Gracias por hacer todo. Más tarde o mañana voy a publicar los documentos del proyecto final, que son algunas preguntas que yo quiero que contesten, que se tratan de los temas que hemos hablado en este curso. No es muy difícil y pueden usar sus apuntes, pueden usar los videos, etcétera, para terminarlo. Lidia. Profesor, disculpe una pregunta. Para abrir un grupo sembrador, ¿qué se necesita? Yo ahorita yo estoy dando examen con el profesor Abraham Deckner. Las preguntas que me pasó, estoy repasando con él, pero no le pregunté para grupo sembrador.
¿cómo yo, o sea, qué debo hacer o cómo tengo que hacer? Podemos hablar después de esta clase. Llámame y yo puedo mostrarle en el sitio web academiacristo.com una página que tiene un plan de estudio. Pero ¿cuántos cursos ha tomado con nosotros, Lidia? Porque el último curso del Discípula 1 es el comienzo de un grupo sembrador. Entonces, si usted ha tomado muchos cursos con nosotros, tal vez en enero o febrero va a tomar ese curso. Si es así, yo diría que esperara un poco más, porque en ese curso se orienta muy bien en la formación de un grupo sembrador. En este momento yo diría que hablara con sus amigos, estudiara con sus amigos de una manera informal. Sí, profesor, yo tomé ya más de un año, ya estoy estudiando en Academia Cristo. Bueno, yo no sabía mucho de la Biblia y como ya le he dicho al profesor Abraham Degner también, yo aprendí con Academia Cristo lo que es de la Biblia y ahorita como le dije ya no me acuerdo cuántos cursos ya he estudiado porque el Evangelio también estudió varias veces, 2, 3 veces. Y ya me gustaría abrir, pero no ahorita, pero sí me gustaría como dice, ¿cómo se llama? Especializarme para abrir ¿cómo se llama? Un grupo sembrador y para yo también así ayudar a la persona que esté equivocada, igual que yo, que estaba pensando, por ejemplo, yo pensaba que estaba equivocada, que nunca iba a tener perdón y así tal vez muchas personas habrá como yo y ayudar a esas personas también que no, o sea, no estamos condenados. Por Sí. eso me gustaría aprender un poco más, profesor. Sí, excelente. Entonces, recomiendo que comparta la aplicación de Academia Cristo con muchas otras personas y tal vez algunos de ustedes pueden tomar clases en el Discipulado 1 en Academia Cristo y juntos pueden formar un equipo para plantar un grupo sembrador donde viven. Porque siempre es mejor trabajar en equipo. Sí, profesor, yo ahorita sí tengo ese sueño de ayudar a las personas que necesiten igual que yo, porque yo vivía atormentada, pensando que yo era la única que era pecadora, que nunca iba a encontrar el perdón, pero así habrá muchos y me gustaría ayudar a ese tipo de personas, hablar y bueno, yo con mi familia estoy trabajando, les hablo, les digo, pero también no mucho será, pero yo digo, de repente así o sea, me puedo especializar un poco más y puedo explicarle mejor para que ellos también ya tomen ese camino y empiecen a leer la Biblia, digo, profesor. Excelente, excelente. Continúe hablando con su familia, continúe hablando con otras personas y busque a una persona quien puede formar un equipo con usted. Anímelo a tomar las clases en la aplicación, anímelo a tomar clases con nosotros como usted las toma, porque siempre es mejor en equipo. Ok, profesor, muchas gracias. Yo siempre voy a estar estudiando en Academia Cristo y seguramente le volveré ver en otro curso, profesor. Muchas gracias. Gracias, Lidia. Jair Sarmiento. Profesor, después de que usted publique los documentos del proyecto final, ¿cuántos días tendremos para desarrollar y entregar eso? Probablemente una semana hasta el primero, creo. Son como 24 preguntas, entonces si hacen como 3 o 4 al día, estarán bien. Ok, vamos a concluir con una oración. Dios Padre Celestial, gracias por alimentarnos con este curso, con tu ley y con tu evangelio. Ayúdanos a usar
esas dos enseñanzas en nuestras vidas y en las vidas de las personas alrededor de nosotros. Continúa ayudándonos, alimentándonos y dándonos oportunidades para hablar acerca de tu amor hacia nosotros y hacia otras personas. En el nombre de Jesús, oramos. Amén. Muy Gracias, bien. profesor. Muchas